El presente comentario es para resaltar que a pesar de que López pisotea a la Constitución como cambiarse calzones o calcetines, y a pesar de que tiene como paleros a la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional y a todos los gobernadores de los 32 estados y municipios, más lo que es el poder legislativo y parte también de los senadores y diputados, sin tomar en cuenta el ejército de parásitos que están como chinches pegados a la ubre de papá gobierno, diferentes secretarías, como una tal mediocre piedra y un florero que está en la Secretaría de Gobernación, que la mayor tiempo que ha estado en ese importante cargo han dado simplemente de palero de López y además haciendo campaña. Y como es un individuo frívolo, López piensa que con esos paleros, más con los paleros que paga, va a ganar las elecciones, en los cuales ya nombró a sus tres corcholatas famosas, que por cierto no tienen ningún mérito, porque son iguales de corruptas que el maestro López. Y bien, el asunto es que a pesar de todas esas circunstancias, o más bien esos apéndices de los que se está haciendo este López, este señor no va a poder trascender ni con sus corcholatas en el gobierno del país, porque sencillamente López es un naco. Y utilizo ese adjetivo porque en la jerga mexicana, naco es aquel individuo ignorante y vulgar. Y López ha dado muestra en sus marraneras que es un sujeto totalmente ignorante y muy vulgar, porque aprovecha el micrófono para denostar a la gente. Y ahí demuestra también, además de su ignorancia, una cobardía que no se puede concebir en un sujeto que representa a todos los mexicanos por igual. Este sujeto tiene en el Palacio Nacional un circo todos los días, y como los paleros reciben lana, pues estos entre más les echen mentiras, más se regocijan en la ignominia y en la pudrición que es su Palacio Nacional. Pero eso es otra cosa. A lo que me quiero referir es que López, al regalar la orden o medalla de el Águila Azteca al dictador cubano Miguel Díaz Canel, con el propósito de que le mande 500 médicos supuestamente especialistas, y dejando a un lado a los médicos especialistas y profesionales de la medicina que hay en México. Yo quiero aprovechar este foro de YouTube para dar mi opinión respecto a que ese racismo, esa discriminación que está haciendo López con los médicos mexicanos es violatorio del artículo primero de la Constitución Federal. Además, está violando el artículo 7 de la Ley Federal del Trabajo, porque en toda empresa o establecimiento se deberán, o más bien se obligan a que el 80% de los trabajadores sean mexicanos. Y en el caso de que en el otro 10% no existan trabajadores profesionales, especialistas, técnicos, pues podrán ser suplidos por trabajadores extranjeros en un 10%. Y además esos especialistas deberán de capacitar a sus compañeros.
Y en este asunto, López resulta un embustero, un embaucador, un farsante, un cínico y un hipócrita, porque médicos mexicanos los hay en cantidades muy importantes que son profesionales, que están capacitados y que son técnicos. Y esto viene a colación porque al estar discriminando a los doctores mexicanos para darles cabida a los comunistas por la relación tan estrecha que existe con el dictador Miguel Díaz y poder convertirse en el dictador latinoamericano o aprendiz de dictador, porque ni para eso le ajusta su ignorancia supina. Quiero aconsejar a los médicos mexicanos que López está pasándose por el arco del triunfo. El artículo 123 de la Constitución Federal, que establece que toda persona tiene derecho a trabajo socialmente útil y digno, y que el gobierno está obligado a hacer generación de empleos. También viola el artículo 5 de la misma ley de leyes, el que señala que nadie puede ser obligado a prestar trabajo personal sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento. Y en este caso de la pisoteadera que está haciendo López, que por cierto ya la destruyó la Constitución, en este caso lo que debe hacer el médico es hacer una demanda de amparo en contra de esa orden que expresó ahora que regaló el Águila Azteca a su dictador amigo, porque se está metiendo al derecho que tienen los mexicanos de ser preferentes a los extranjeros en trabajos especializados. Y quiero nada más recordar que el juicio de amparo, que puede ser directo o indirecto, se da contra leyes, actos, omisiones de las autoridades que violan o restringen los derechos humanos, garantías para su protección y los tratados internacionales. Y en este caso, López, a pesar de que tiene la obligación de crear empleos y a pesar de que deben utilizarse trabajadores mexicanos, como es el caso de los especialistas, está violando también sus derechos humanos, porque les está dando preferencia a unos comunistas que ni siquiera tienen capacidad, porque es fama pública que los supuestos médicos vienen a hacerla de espías del dictador cubano. No entiendo con qué objeto, pero el objeto que sea, lo importante es que los médicos deben de interponer un amparo contra los actos del López, porque está restringiendo el acceso a tener un trabajo digno a los médicos mexicanos. Y debe de hacerlo porque López, mientras no le paren la boca y mientras no le paren los actos de gobierno, él va a seguir destruyendo la República. Aunque le quede un día de desgobierno, él va a hacer lo imposible por vengarse de los mexicanos honestos y pensantes, que somos más de 50 millones de mexicanos, y que con ese número le vamos a dar una muestra a López de que aún con su abuso de autoridad, aún con el ejército a su lado, va a ganar la democracia,
porque la democracia está en nosotros los mexicanos y López no tiene derecho a replicar a nadie ni hacer uso de un micrófono para en forma cobarde estar atacando a todos los mexicanos. Muchas gracias.